Estamos aquí para conversar, vamos al diálogo sobre estos temas de teísmo, cristianismo, ahí lo que ustedes quieran conversar, pues aprovechemos este tiempo. A ver, los escucho. Yo le quiero hacer una pregunta, por Ajá. favor. Eh, ¿Por qué yo leí una vez que por qué los egipcios no mencionan a los israelitas cuando están en cautiverio en Egipto, en el Éxodo? Ujú. ¿Por qué los egipcios no mencionan a los israelitas estar en cautiverio? En primera instancia hay que tener en cuenta el hecho de que no tenemos absolutamente todos los registros de toda la historia antigua. De hecho, la mayor parte de registros sobre la historia de las culturas antiguas no lo tenemos. Entonces, hay que tener cuidado con la construcción de argumentos desde el silencio. Decir, bueno, pero si estuvieron ahí esta población, por ejemplo, si estuvieron los judíos, ahí donde los egipcios, ¿por qué no los mencionaron? Primera instancia, como digo, hay que ir al tema de las fuentes. Históricamente, de la gran mayoría de eventos históricos, no tenemos fuentes de la historia antigua. Y las fuentes que se tienen son muchas veces de bastante tiempo después. De hecho, este tema ocurre también incluso en lo que es la historia romana, que es una de las supuestamente mejor registradas. A ver, quiero compartirles aquí una cita académica sobre este asunto. A ver, denme un momento. Sí, acá la tengo. Del académico Moses Findlay en su libro La historia antigua, problemas metodológicos, editorial Crítica, Barcelona 1986, páginas 24 y 25. Cito. La falta de fuentes literarias primarias complica importantes periodos de la historia de la República Romana y el Principado, incluyendo la mayor parte de la historia de las provincias romanas. Entonces, en el caso del Imperio Romano, donde pues resalta por sobre otros pueblos respecto de los registros históricos que vinieron elaborando. Respecto ya de los egipcios, hablando pues muchos siglos antes que eso incluso, esperar un registro tan detallado es poco razonable. De otro lado está la cuestión de la relevancia que pueden tener los judíos respecto de los egipcios en la historia egipcia. Me explico. Para los judíos, desde la perspectiva de los judíos, históricamente puede ser y es muy relevante el que hayan pasado un periodo como esclavos en Egipto. En cambio, para los egipcios, tener esclavos judíos es algo que es muy relevante en su historia, muy decisivo en su historia. Y les voy a poner una analogía para que se entienda. Es una analogía, claro está. Piénsese en una persona que escribe su autobiografía. Un personaje, digamos, del siglo XIX, en el sur de Norteamérica. Y que este personaje, pues se da el caso que tiene esclavos. Incluso podría ser, porque ustedes saben, lamentablemente en el sur de los Estados Unidos, en la primera mitad del siglo XIX estaba presente el esclavismo, ¿no? Entonces, si una persona de esa época escribe su autobiografía y es una persona rica, que ha realizado grandes inversiones, que tiene contacto con reyes, con intelectuales, con políticos, con empresarios, etcétera, que ha viajado a diversas partes y ha cometido grandes proyectos, pero al mismo tiempo, siendo un hombre rico, tiene muchos esclavos trabajando para sí. Les pregunto, ¿podemos decir necesariamente que es altamente probable que esta persona tendría que mencionar ese detalle en su biografía? No necesariamente. O sea, podría perfectamente escribir su biografía, su autobiografía, sin necesidad de entrar en ese detalle. Entonces,
Cuando vemos el contexto histórico y dimensionamos realmente el asunto, esto de la ausencia de menciones claras de la presencia del pueblo judío en el reino de los egipcios en esa época bastante antigua, no creo que sea un argumento concluyente contra la historicidad del Éxodo. Más bien, en vista de estas consideraciones, el inferir, por tanto, que los judíos no pudieron estar allí, sería algo que constituiría una falacia de argumentos del silencio. O sea, el argumento del silencio es como falacia, ¿no? Es decir, como esto no se mencionó, entonces esto no existió. Es una falacia porque hay que preguntarse, en caso sí haya existido, ¿es altamente probable que se lo mencionase? Y ahí viene la cuestión. El imperio egipcio que tiene registros, o el reino egipcio, ¿no? La cultura egipcia, que tiene registros fragmentarios, que se centra sobre todo en registrar los acontecimientos en torno a reyes, en torno a la nobleza, en torno a sus grandes eventos económicos, climáticos, etc. Es altamente probable que tenga que registrar quiénes eran sus esclavos, cuánto tiempo estuvieron allí o algo por el estilo. Y uno podría decir, bueno, pero el evento del retiro del pueblo de Israel de, de respecto de los egipcios, lo que narra el Éxodo es un evento pues que tiene todas unas características llamativas. Sí, pero ahí hay que entender otro elemento de la historia antigua, que los pueblos cuando narran su historia en el contexto de historia antigua, en gran parte buscan autojustificarse o autopromocionarse. Los pueblos buscan narrar una historia gloriosa que es transmitida de generación en generación. De este modo, los hechos que puedan resultar problemáticos, vergonzosos para el pueblo en cuestión, pueden ser dejados de lado. Así como los investigadores individuales pueden tener sesgos en su análisis o recuento de la historia, los propios pueblos en conjunto pueden elegir dejar de lado eventos que les sean incómodos. Y de darse lo que narra la Biblia en el episodio del Éxodo respecto de los egipcios y los judíos, no sería un episodio particularmente glorioso para el pueblo egipcio. Entonces, cuando acumulamos estos elementos, yo creo que hay base suficiente para decir que porque no se menciona explícitamente en los registros que tenemos la presencia del pueblo egipcio, perdón, del pueblo judío bajo los egipcios, ¿se sigue que no existió? No. Hay otro tema muy importante. Yo leí, por ejemplo, un libro. Le puedo pasar si quiere el libro cuando usted quiera, puede leerlo, es muy interesante. Habla sobre que los egipcios no mencionaban sus derrotas, porque hay pruebas de que los egipcios no mencionaban las derrotas que ellos tenían. Por esa razón, también puede ser o es que no mencionan cuando los israelitas con las plagas, pues Moisés, como decirle, derrotó al rey. Entonces, derrotas los egipcios no mencionan. Exacto, es un muy buen punto. De sus relatos. Es un muy buen punto. Por ejemplo, me hace recordar el caso de un académico que publicó un currículum de sus fallos. Entonces, ahí él contaba, por ejemplo, era profesor de Princeton. Él es profesor de la Universidad de Princeton, muy prestigiosa en los Estados Unidos, pero en su currículum de fallos, él publicó que él había postulado para ser profesor de la Universidad de Harvard y no lo admitieron. Entonces, así como los propios individuos en su currículum cuentan sus logros y no sus derrotas, como tú muy bien mencionas, es un buen aporte, efectivamente. Los pueblos muchas veces no cuentan sus derrotas, así que eso hay que entenderlo también. Buen aporte. Ya por último, la última pregunta que voy a hacer para darle la oportunidad a mis amigos que también quieren preguntarle. La última pregunta que le voy a hacer es si puede o qué opina del sincretismo. Como por ejemplo muchos dicen que el diluvio de Noé es copia de relatos sumerios, pero no tienen en cuenta que los diluvios, el relato del diluvio no solo está en Sumeria, están en todos lados, incluyendo China o incluso poblaciones muy lejos como en Mesoamérica. Y también sobre el sincretismo de la mitología cananea, que según dicen algunos que
que ya ves de Diogel, o sea, el de la Biblia, ahí que los israelitas adoraban al dios El. Eso Mm. quería solo saber, ¿qué opina de eso? ¿Cómo Sí, puede claro. usted contestar esa objeción? Buena cuestión. A ver, voy a abordarlo más rápido para dar agilidad, ¿no? A otras intervenciones. Con respecto a, comencemos con esto del sincretismo del relato del diluvio, ¿no? Entonces se dice, mira, acá tenemos el relato del diluvio del Génesis, pero resulta que también en la epopeya del Gilgamesh se plantea pues todo un tema de un diluvio, en consecuencia los judíos simplemente copiaron el relato de la epopeya de Gilgamesh. Pero yo diría que eso es una falacia non sequitur. O sea, de que haya correspondencias entre ambos relatos, no necesariamente se sigue que uno sea copia del otro. Y les pongo un ejemplo, una analogía de nuevo. Mi padre, por ejemplo, Dios lo tenga en su gloria, falleció en enero de 2023. Supongamos que mi hermano publica una biografía de mi padre, ¿ya? Y cuenta ciertos eventos en torno a la biografía de mi padre. Y que la publica este año. Y que luego, más adelante, años después, yo publico una biografía de mi padre. Y se encuentra que las cosas que yo digo en la biografía de mi padre son muy parecidas o hay varios paralelos con diferentes eventos que mi hermano narró en la biografía que publicó antes. ¿Se me podría acusar de plagio? Se podría decir, Dante al escribir la biografía de su padre plagió lo que dijo su hermano en la biografía que publicó anteriormente porque hay correspondencia en los eventos. No, sino que hay una segunda posibilidad más natural, que es que hay ciertos eventos en la vida de mi padre que realmente sucedieron y que fueron conocidos tanto por mí como por mi hermano. Que él lo haya escrito antes o después, o yo antes o después, no quita el hecho que a final de cuentas estamos extrayendo la información de una fuente común que es la realidad común que Y tuvimos. también Uh-huh. sumándole que el relato del diluvio no solo está en lugares muy lejos de Sumeria, como para decir que todos le copiaron a Sumeria, porque el relato del diluvio está en China y también está en civilizaciones indígenas, en Eh, Mesoamérica, por ejemplo, o azteca. exacto, eso justo era un punto al que iba a dirigirme también, ¿no? Que había señalado, muy buen punto. Exactamente, o sea, relatos del diluvio, o sea, tenemos en diversas culturas, en diversas culturas. Entonces, ¿cómo es posible que en culturas tan distintas haya relatos sobre el diluvio? Bueno, puede haber distintas explicaciones, pero suponer que justo fueron los que escribieron la Biblia, los que plagiaron el asunto y se copiaron simplemente otras culturas, o sea, es un total non sequitur. Porque bien es compatible que realmente haya sucedido un diluvio y que distintas culturas lo hayan experimentado realmente y que luego eventualmente en el desarrollo de sus registros escritos, que cada cultura lo habrá tenido en distintos tiempos y bastante tiempo después del diluvio en cuestión, lo narren de formas más o menos distintas, con sus distintas perspectivas, interpretaciones, etcétera, pero habría un núcleo detrás de eso. En consecuencia, la multiplicidad, no solo sumerio, como bien señala, sino en China, en América, etcétera, la multiplicidad de relatos en torno al diluvio no es un argumento en contra de la historicidad de la Biblia. Yo diría que más bien es un argumento a favor. Si alguien más quiere preguntar, ahí Yo queda atento. respecto, perdón, por último, lo Uh-huh. que, ya por último, para Ah, dar la oportunidad, el sincretismo o sea, del dios de El, Canaán. los cananeos que adoraban al dios El, sí. Muchas gracias. A ver, cierro rápido con Eso por eso. último. Sí, se me estaba pasando. Gracias por hacerme recordar. A ver, yo diría algo similar. O sea, se ve ciertas correspondencias, ciertos paralelos entre determinadas creencias religiosas en torno a la divinidad entre los cananeos y lo que dice la Biblia. Entonces, muchas veces, si historiadores críticos o estudiosos críticos o escépticos hacen la inferencia de, lo que sucedió aquí es que la religión cananea fue la que influyó
en realidad a los israelitas, y esa influencia cananea sobre los israelitas es lo que constituyó finalmente el relato bíblico, o parte del relato bíblico, del Pentateuco, o la concepción de los judíos sobre Dios, etc. Pues bien, de nuevo yo veo ahí una falacia non sequitur, o sea, no podría darse el caso también de que, estando el pueblo de Israel en más o menos la misma zona de influencia que los cananeos, no podría haber pasado también que más bien la religión verdadera judía en ese momento, hasta ese momento de la revelación, ¿no? En ese punto de la revelación allá en el pasado, ya la plenitud hoy en día la tenemos en la fe cristiana. Pero no podría suceder que más bien es el contexto religioso judío el que habría influido a los cananeos, de modo tal que ellos podrían haber ajustado parte de su lenguaje, mitología, creencia, expresión, influenciados también por los judíos. Por ejemplo, ese es un buen argumento. Ajá, sí. Por ejemplo, cuando viene gente de otro país, a mi país Perú, por ejemplo, hemos recibido muchos inmigrantes venezolanos. Entonces, sucede que esos inmigrantes venezolanos en gran parte asumen jergas, modos de expresión, formas propios de la cultura peruana. Que pueda haber una influencia de también los venezolanos, de la cultura que traen los venezolanos, en la formación cultural de los peruanos, sí, lo puede haber, pero eso no quita que haya esencialmente una peruanidad, por decirlo así, o ciertas instancias oficiales como la Constitución o algo por el estilo. Con esto cierro. De este modo, el hecho de que puedan haber influencias culturales entre pueblos que están cercanos, eso es normal, pero no hay que verlo, por lo tanto, como una influencia en una sola dirección de que, sí, los cananeos paganos influyeron en los judíos y de ahí salió parte del relato bíblico, cuando bien podrías darse lo inverso. De la creencia verdadera que tenían los israelitas se dieron desviaciones y deformaciones en las adaptaciones paganas que realizaron los cananeos. Y ya está. Yo también con esto ya termino con lo que voy a decir. Porque es cierto, porque Abraham, primero, Dios se le reveló a Abraham en Ur, en Mesopotamia, ¿verdad? No fue en Canaán. De hecho, Abraham ya adoraba a Dios cuando vinieron a Canaán. Adoraban a un solo Dios. Cuando ellos ya vivieron ya en Canaán, o sea, vinieron a Canaán, pero ya adoraban a un solo Dios. Y los cananeos pues adoraban a muchos dioses. Además, en la Biblia se deja en claro que la adoración a otros dioses es un pecado, es condena. Por eso Dios castigó muchas veces a sus siervos porque adoraban a otros dioses. Por eso también está la conquista de Babilonia, que Dios permitió eso, como una predicción bíblica, de hecho, porque los textos de Isaías se escribieron 200 años antes de que cayera Babilonia. Exactamente, o sea, la Biblia refiere que los israelitas se vieron influenciados por religiones de otros pueblos. Así que venga un historiador escéptico a decir, oye, los israelitas se vieron influenciados por religiones de otros pueblos. No, eso la Biblia ya lo dice, y en este caso, claro, lo condena como desviaciones o idolatría, ¿no? ¿Alguien más desea intervenir? Porque veo que hay otros también. A ver, Azufre, por ejemplo. Con el surgimiento de la modernidad y la posmodernidad se ha vuelto muy popular es el tema del materialismo, que es con el que se intenta negar la existencia de Dios. Y con el paso del tiempo, pues han aparecido muchas formas de Primero era una especie de materiocentrismo en el que todo lo que se podía tocar, lo sensible, era la materia, y después apareció otra forma fisicalista en la que me diría que es la actual, en la que se intenta englobar a todo el universo como material, pero como sabemos, no todas las cosas son tangibles. Por ejemplo, la energía no la puedo tocar, las ideas, la mente, no son cosas tangibles, digamos. Y de hecho, por ejemplo, viendo un poco la historia de nuestro universo, uno se da cuenta que la energía es la que va incluso antes de la materia. Pero aún así muchos ateístas tratan de tomar este materialismo para intentar negar la existencia de Dios. Entonces, ¿cómo se refutaría el materialismo? Yo lo refutaría con el principio escolástico gratis aceritur gratis negatur. Lo que se afirma sin prueba se niega sin prueba. Es decir, me es absolutamente evidente que existe la materia.
el mundo material. Ya, eso es absolutamente evidente. Pero el materialismo sostiene algo que no es para nada absolutamente evidente. Sostiene el materialismo que la única instancia constitutiva de realidad es la materia. Que al final todo es materia o todo termina siendo reducible a materia o se basa en la materia, ¿no? Porque hay también ciertas formas de materialismo atenuado o sofisticado que se buscan. Pero el punto es el siguiente. Lo que yo veo claramente evidenciado y demostrado es que existe la materia. Eso es empírico, eso es claro, eso es científico, eso es de sentido común. Pero inferir que la materia es la única realidad o la realidad fundamental o que todo lo que podamos llamar realidad es reducible a la instancia material, eso yo no lo veo. Entonces, yo pondría la carga de la prueba sobre el materialista. En lugar de yo como creyente decir, uy, la carga de la prueba la tengo yo en mostrar que el materialismo es falso, no. La carga de la prueba la pondría sobre el materialista en primera instancia. Es importante que hagamos ese ejercicio. Por supuesto que se pueden brindar argumentos contra el materialismo. O sea, vamos, argumentos como el cosmológico Kalam, el argumento teleológico, las 5 vías tomistas, que son argumentos para demostrar la existencia de Dios como un ser inmaterial y trascendente, ya refutarían el materialismo. Los argumentos para la existencia de Dios son desde ya una refutación del materialismo. Pero más allá de yo ponerme a desarrollar argumentos que de por sí impliquen algo como la existencia de Dios y por tanto la refutación del materialismo, yo pediría al materialista qué pruebas tiene y buscaría ponerlo contra las cuerdas, mostrando que al final de cuentas hace inferencias que no necesariamente se siguen, es decir, falacia non sequitur. Y lo que yo encuentro al final de cuentas es esto, que el materialismo es más algo que se supone que algo que se prueba. Como que se supone que las cosas se explican materialmente y se trata de ahí como sea buscar la explicación material de todo y reducir todo a lo material. Pero en última instancia, como digo, eso más que probarlo lo están suponiendo. Porque otras posibilidades explicativas se pueden dar. Por ejemplo, en mi conferencia Las neurociencias y el espíritu, es una conferencia que di en 2013 en una facultad de psicología, muestro que determinados eventos sobre el hombre en torno a las neurociencias, el cerebro y todo eso, son mejor explicados por un modelo teísta que considera la existencia de alma espiritual que por un modelo meramente materialista sobre el hombre. Entonces, uno puede confrontar al materialista con esas cosas. Y al final de cuentas nos vamos a encontrar con que el materialismo es simplemente una inferencia filosófica, muchas veces que se puede evidenciar con relativa facilidad que es gratuita. Esa sería la clave que yo daría, poner al materialista contra las cuerdas. Bueno, ahora... listo. Yo quería darle la pregunta a Nathaniel, a no sé, porque está un poco nervioso, porque tú eres como el gran apologeta, ¿entiendes? Porque tú dices que tú eres mejor, es como un fanático tuyo, básicamente. Yo creo que está muy nervioso, ¿ok? Pero no sé si va a hablar, si no habla, entonces yo lanzo la mía entonces, porque ya no es poco tiempo. Sí, aprovechemos, porque el tiempo sí, lamentablemente me es corto. Te escucho. Nathaniel, ¿te habla? Por lo pronto... Pues entonces, bueno, habla Nathaniel, dile una pregunta ahí. Está un poco nervioso de... Ok. Bueno, pues sí, señor Dante Urbina, yo quisiera mencionar que lo admiro bastante, pedirle disculpas de que lamentablemente haya pasado lo que pasó, de que a nuestro amigo se le fue la electricidad y al final tuvimos muy poco tiempo. Sí, no te preocupes. Aprovechemos el tiempo que tenemos en todo caso. Que yo lo admiro bastante. Usted es el mejor apologista que ha tenido la hispanidad y que gracias a usted yo me volví teísta. Más que nada quisiera comentarle eso. Te agradezco mucho tus palabras, me dan ánimo para seguir. Más allá del calificativo, no sé si soy el mejor, el peor, el primero, el segundo.
Para mí lo más importante es saber que con el trabajo de uno se puede ayudar a alguien a acercarse a la plenitud de la verdad, ¿no? Me comentas pues que ahora eres teísta. Es un paso infinito entre una vida sin creer en Dios y una vida creyendo en Dios, ¿no? Claro que la razón por la cual es un paso infinito es porque no simplemente es que nos enteramos de que una proposición, Dios existe, es verdad, así como uno se podría enterar de que el vecino se llama Juan Pérez o que de aquí a 3 cuadras queda un centro comercial, ¿no? No, la proposición Dios existe tiene una gran significancia existencial, nos cambia la vida. En consecuencia, yo te animo a perseverar en conocer a Dios y en buscar realmente una profunda relación con Dios. El gran filósofo francés Blaise Pascal, en su obra Pensamientos, decía que solo hay 2 clases de personas razonables: aquellos que sirven a Dios de todo corazón porque le conocen, y aquellos que buscan a Dios de todo corazón porque no le conocen. Entiendo que tú has sido una de estas personas, alguien que no conocía a Dios pero le buscaba de todo corazón, y eventualmente pues habrás tenido oportunidad de acceder a cierta información. Gracias a Dios pues por ahí se ha servido de algún material que yo haya puesto en circulación para ayudarte en ese camino. Pero ahora, para seguir siendo una persona razonable, lo que te toca es servir a Dios de todo corazón. Ya llegaste a conocerle sin haberle conocido antes. Ahora tienes que servirle de todo corazón. Veo en tu nombre de usuario, por ejemplo, que dice integracionista católico, mencionaste la hispanidad, la defensa de la fe católica, la defensa de la cultura hispana, que tiene tantas cosas bonitas. Es una muy buena causa, ¿no? Entendiendo, claro está, y con esto cierro la reflexión que quiero brindarte, la jerarquía de valores. La jerarquía de valores es que la fe católica está por sobre la cuestión cultural o política de la hispanidad. ¿Y sabes quién estaría sumamente de acuerdo con esto? La cultura hispana original misma. Porque cuando uno... no hablamos de, digamos, lo que es la España hoy en día, que lamentablemente ha perdido gran parte de esa herencia de la hispanidad con mayúsculas, ¿no? Sino, históricamente lo que ha sido la hispanidad con mayúscula, si le preguntaban qué es lo primero, no decían España. Decían lo primero es Dios. España se hizo grande porque puso a Dios primero, no porque puso a España primero, sino porque puso a Dios primero. Y eso es lo mismo que tendría que hacer todo hispanista que quiera vivir la hispanidad a plenitud. Vivir la hispanidad a plenitud implica poner primero lo que la hispanidad puso primero. Y la hispanidad no puso primero a la hispanidad. La hispanidad puso primero a Dios. Y eso es lo que la hace gloriosa. A ver, también había un usuario ahí que tiene una F en el icono. Creo que también tú querías preguntar algo, le habías cedido el turno a tu compañero. Vamos contigo para ir cerrando. No mucho tiempo, ya pasó, lo pasaron 20. Pero como queda con el naturalismo moral, ¿cómo reputaría este naturalismo moral? Naturalismo moral, ok. El naturalismo moral es la visión filosófica de que la moral en el ser humano se explicaría de modo materialista, naturalista, como algo simplemente producto del mundo natural, de la vivencia natural del hombre. Pero yo me encuentro con que esto es poco convincente. O sea, en el mundo natural encontramos que las cosas ocurren. Simplemente, las cosas son. En el mundo natural encontramos simplemente el ser de las cosas. Y más bien, una moral naturalista, el pretender deducir los valores naturales del mero hecho del mundo natural, es lo que sería una forma de la llamada falacia naturalista. Esta falacia naturalista se discute en teoría del derecho, para quien quiera profundizar. En este caso, bajo esta versión, entiendo de naturalismo materialista, ¿no? Acá no me refiero a la naturaleza humana en un sentido aristotélico, por ejemplo, sino un naturalismo materialista, porque cuando en el contexto de discusiones filosóficas contemporáneas se habla del materialismo moral, es como un materialismo naturalista,
de explicar la moral simplemente como un subproducto de las relaciones biológicas y eventualmente sociales en que ha devenido el hombre como ser que está en el mundo material y punto. Ya, ¿cuál es la dificultad aquí? Que en la naturaleza las cosas simplemente son, pero la moral se refiere al deber ser. Y del mero ser del mundo natural, saltar a un deber ser sin más, sería una falacia naturalista. El naturalismo moral de corte materialista cae en una falacia naturalista. Por ejemplo, vemos que un lobo se come una liebre. Pues bien, el lobo simplemente la mata, pero no decimos que la asesina. No damos como una categorización moral de, uy, qué malvado el lobo. Fuera de lo que puedan ser películas de Disney, de dibujitos, donde se pueda poner al lobo como malo y a la liebre como la buena, o algo así, entendemos que en el mundo natural estas cosas simplemente ocurren. Decimos que el tiburón mata, no que asesina, como atribuyéndole una responsabilidad moral al respecto. Entonces, si el hombre no es más que un subproducto un poco más evolucionado de ese mismo mundo natural, pero no es nada más que eso y no trasciende eso, yo no veo cómo del solo hecho de que tengamos un cerebro con un neocórtex prefrontal particularmente desarrollado o un pulgar oponible, dé lugar a la cuestión moral, a una distinción genuina entre el bien y el mal. Por supuesto, los naturalistas morales apelan a cosas como que mira, pero en los animales se ve este tipo de comportamientos cooperativos, los animales pues hacen esto, hacen lo otro, se ve que se ayudan o cosas por el estilo. Pero eso simplemente son cuestiones de supervivencia biológica, interacción, podríamos llamarle de algún modo sociobiológica de los animales. Pero en el caso de los seres humanos, en la cuestión moral, encontramos que se plantean asuntos que trascienden a la mera conveniencia biológica o incluso la utilidad social. Por ejemplo, el tema de decir la verdad, no mentir. ¿No hay acaso contextos en los cuales mentir ayudaría a la proliferación biológica en nosotros como especie? ¿No hay contextos en los cuales mentir es socialmente más conveniente? Entonces, si se quiere explicar la moral simplemente como un subproducto de la adaptación biológica o la conveniencia social deviniente, como hacen los naturalistas morales, ¿por qué dentro de las reflexiones éticas del ser humano y en la conciencia ética del ser humano están asuntos como, por ejemplo, el no mentir más allá de la mera cuestión de la conveniencia social o el asunto biológico, ¿no? Por otra parte, está el tema del libre albedrío, y con esto cierro, ¿no? En el caso del libre albedrío, se requiere el libre albedrío genuinamente, un real libre albedrío para una construcción genuina de la moral, de la distinción entre el bien y el mal y de la responsabilidad del ser humano. Por ejemplo, si desde una perspectiva naturalista no somos más que entes del mundo natural, materialista, naturalista, entes del mundo natural que actúan por los condicionamientos del medio ambiente, de la biología, de la química, de la interacción con otros seres, de la adaptación, si somos simplemente un subproducto de esas influencias y no tenemos realmente un libre albedrío con el cual elegir, pues personas que cometen crímenes horribles, al final de cuentas se podría decir, bueno, es que por su contexto social, histórico, biológico, cultural, químico de esas personas, actúan así. Lo cual implica que no hay de fondo una responsabilidad moral, porque si cualquier otro individuo hubiera sido puesto en las mismas circunstancias, haría lo mismo. Lo cual significa que el culpable ya no es el individuo en cuanto tal, sino simplemente las circunstancias en las que está, y se diluye la responsabilidad moral. Hay esa diferencia, ¿no? Esa diferencia cualitativa que se da y que desde nuestra conciencia racional percibimos que hay algo real detrás de esto, que no se va a reducir simplemente a que, tal persona que cometió crímenes es que estuvo en circunstancias diferentes y tal persona que hizo las cosas bien es que estuvo en otras circunstancias mejores. Las circunstancias nos influyen, pero nuestros
actos morales, la bondad o maldad de nuestros actos, no se explica solo por ello. Es un elemento que influye pero no determina. Porque si determinase no hay responsabilidad moral. Alguien que cometiese un crimen o un acto inmoral no sería más culpable que aquel que cierra los ojos al estornudar. Porque nosotros tenemos un mecanismo biológico que nos lleva a que para que no se nos puedan salir los ojos, al estornudar los cerramos en ese momento. Es algo biológico incorporado. Pues bien, si explicamos la moral de un modo naturalista, termina siendo casi lo mismo y no hay responsabilidad moral. Para cerrar, porque sí, ya se me acabó el tiempo, vi que en el chat alguien comentó sobre por qué el libro de Enoch no está en el canon. Tengo un video entero sobre eso. Pongan en YouTube, en mi canal de YouTube, Dante Urbina, libro de Enoch canon, y les va a salir un video que se dedica a responder eso. Así que ahí lo tienen. Bueno, les agradezco bastante. Yo ya me tengo que ir despidiendo. Bien, bye. Que les vaya muy bien, muchachos. Hasta luego. Chao, chao.